7 de septiembre en el 94 la vi caer. El 7 de septiembre de 1994, la historia de la Universidad del Tolima se partió en dos, antes y después del asesinato de Norma Patricia Galeano. Aquel miércoles negro, una escuadra del ejército disparó contra los universitarios y las balas acabaron con la vida de Norma Patricia e hirieron a otros 3 estudiantes. 30 años después, compañeros, amigos y profesores recuerdan a la destacada estudiante de Ciencias Sociales que a sus 23 años cayó muerta en la alma mater, en ese lugar donde hoy un pequeño obelisco recuerda su memoria. Yo me vi con Norma ese día, antesitos de las 2 de la tarde, ella estaba por acá en la institución, y yo me bajé. Yo le dije, yo no voy a estar porque me hacen mucho daño los gases, yo estaba muy enferma. Cuando nos dimos cuenta que llega el ejército y empieza a disparar, y luego las noticias de que habían estudiantes heridos, de que a Norma la habían llevado herida para el hospital, entonces como yo estaba en la parte de abajo de la cuarta, yo me fui para el hospital. El hospital lo cerraron, entonces nosotros entramos aduciendo que llevábamos a alguien enfermo para poder entrar. Entramos para verificar que realmente Norma estuviera muerta y efectivamente por el lado de atrás de la morgue fue una imagen que jamás me va a ahorrar en mi vida. De verla allá, ese pechón muerto. Eso es algo que después de 30 años jamás me va a ahorrar de mi mente. Después de ver una mujer, una alegre, una sonrisa que la caracterizaba, verla acostada en ese pachón allá en la morgue. Eso fue devastador desde todo punto de vista. Todo lo que vino después, pues otras personas lo contarán, pero, o sea, Norma se ha convertido en un símbolo, ¿sí?, para los estudiantes, para la lucha estudiantil, para muchas cosas, pero pues para mí fue una amiga, ¿no? Una amiga la que fue. Independientemente de todas las demás actividades que compartimos aquí en la universidad, pues para mí es algo muy diferente, ¿no? Como para muchos que es otra cosa, es un ejemplo, es un símbolo, pues para mí fue la pérdida de una amiga, de una hermana, prácticamente. Nos saludamos exactamente en el mismo punto donde cayó. Un rato después, ella venía del Palacio de Justicia, en donde hacía una práctica académica y venía para el Museo Antropológico, pues lo sé porque fue la conversación cuando nos saludamos. El profesor decidió que suspendiéramos la clase y nos desplazamos hacia esta zona, viendo cómo transcurría el ir y venir del movimiento entre la policía y los estudiantes, que era pues tal vez normal. Alguno de los compañeros empezó a decir, desde abajo se empezó a escuchar cada vez más cerca un sonido que no era el tradicional, ni de las piedras, ni de los explosivos caseros que los estudiantes hacían, sino unos sonidos más recurrentes y cada vez más cercanos. Entonces en ese momento los que estábamos en toda esta área empezamos como a replegarnos un poco. Yo llegué a la caseta en el Parque Ducuara, donde había una caseta de expendio de alimentos, y justo cuando llegué allá, ella venía de regreso y justo en el lugar donde cayó, ella llegó ahí, levantó una mano y dijo, compañeros, se nos están metiendo. En ese momento, pues el disparo pegó en su pecho y cayó mucha sangre. Con otros 2 compañeros de curso míos, vinimos por ella, la recogimos, la llevamos a la cancha, pues allí cayó y demasiada sangre. Su rostro fue palideciendo cada vez más y pues de allí la llevaron en un vehículo al hospital, pero llegó sin vida. Pero, ¿por qué protestaron ese día los estudiantes de la Universidad del Tolima y qué sucedió durante y después de ser baleada Norma Patricia? El 7 de septiembre estaba reciente la muerte del senador Manuel Cepeda y se programó una salida, era una marcha pues pacífica, aunque sabíamos que de pronto no nos iban a dejar salir porque estaba el país en estado de conmoción interior. Un grupo de artistas bajamos a tratar de salir, no nos dejaron y pues en el ardor de la juventud nosotros queríamos manifestar la inconformidad que teníamos por el asesinato de este senador. Él era de la Unión Patriótica,
cuando eso habían matado a varios, venían haciendo como unas muertes selectivas. Nosotros estábamos acostumbrados como estudiantes de la universidad y activistas y pelear con la policía. Y nosotros bajábamos, recuerdo, tipo 2:30, 3 de la tarde cuando empezamos, y lo primero que vimos fue que no llegó la policía, sino que llegó el ejército. Después nos enteramos, eran pelados recién incorporados, no tenían experiencia, nosotros había mucha gente tropeleando, muchos estudiantes a veces, los teníamos muy retirados, muy retirados, no veían una. Y después, como a la hora, cuando 1:30 llegó el ejército, o sea, otros, pero sí llegaron ya armados, o sea, con fusiles, y empezaron a amedrentar con el sonido que hacen ellos con las botas así, y todos nosotros tirándoles piedra y empezaron a disparar. De toda la gente que estábamos, bajábamos esta parte. Acá pues esto no estaba así, y nosotros para adelante, y que hágale que son balas de salva, y que cuento de balas de salva. Al primero de los que dieron a Guillermo, un pelado de dibujo, a Memo, lo hirieron. Acá él estaba arriba, Kai que ni siquiera estaba en el tropel, lo dieron acá arriba. Al rato, después estamos en esta dirección, ahí donde están más o menos las motos, ya vamos bajando y Norma venía ahí al pie mío. Cuando el disparo, y yo la vi cuando ella cayó así, lo último que me dijo ella, batallas me dieron. Pero, o sea, ella cae acá así, y yo cuando la volteo y le veo aquí el huequito, sí, un impacto acá. Ella tenía un chaleco que había traído de San Agustín, de una práctica de San Agustín, y le dan el disparo acá. Cuando yo la volteo, esto acá atrás era floreado, o sea, acá era un huequito ahí pequeñito, pero acá por detrás estaba floreada la blusa. En medio del tropel, ¿qué le digo yo? Y a otro compañero la volteamos, y lo único, porque yo le vi los ojitos como le diera yo, ya los volteaba así, batallas me dieron. Y yo le dije al amigo mío que iba ahí, y la mataron. Y ahí ya nosotros nos quitamos las capuchas y todo, y el ejército nos subió. Ahí la recogimos, se llevó primero a la cancha, porque para poderla sacar, la llevamos a la cancha esta del Parque Ucuara. La sacaron en un carro de los de la universidad. Después nos enteramos que no la querían dejar salir por el lado de acá, arriba. Y nosotros nos quedamos ahí, el grupo de unos 40, 50 estudiantes ahí sentados en el parque ahí, y entró el ejército y nos rodearon, pero ya no nos decían nada ni nada. Y nosotros callados, ni esperando la noticia. Cuando al rato, cuestión de media hora, confirmaron que había muerto, que había fallecido. Y eso pues, para todos los que la conocimos, pues fue muy duro, muy berraco, porque era una pelada muy activa, muy buena estudiante, becada y todo, o sea, y esta es la hora que siempre para esa fecha uno la recuerda, o sea, son 30 años, pero la seguimos recordando como lo que era, buena amiga, una chica con un convencimiento, unos ideales muy claros y muy berraco, o sea, me queda uno sin palabras, sí, a lo bien, muy duro. Ese día sucedieron cosas, pues como dije ahorita, fueron inéditas, porque pues yo estaba parado allá enfrente de la cafetería central. En el muro de los lamentos estaba un compañero de veterinaria sentado ahí, y por ese lado allá estaba Memo. Cuando comenzaron a sonar los disparos, yo estaba pues conversando con otros compañeros, cuando lo primero que vi fue que Norma en este sitio cayó ya en el piso. Yo ya la vi en el piso, no vi cuándo cayó, pero la vi en el piso. A mis otros compañeros sí vi que a Memo cuando cayó, y a Leo cuando también le pegaron en el pie. Con otros compañeros fuimos a salir acá por detrás como para salir al jardín botánico, y hasta allá llegaron los soldados a dispararnos desde arriba, desde la carretera del jardín botánico. Nosotros comenzamos a correr de ahí para abajo, veíamos que las ramas que volaban por los disparos. O sea, antes no sucedió una tragedia. Yo trabajaba como funcionario de la oficina de participación comunitaria en el Hospital Federico Lleras, y además era catedrático de esta universidad. Cuando una llamada de la trabajadora social de esa época y me dice: Libardo, por favor ayúdenos, van para allá 3 heridos, es que esto está muy grave, yo no sé qué va a pasar. Cuando de pronto me dicen: ya llegó la paciente grave, me voy yo, me bajo
corriendo por la escalera, sino por el ascensor, porque la adrenalina que tenía era muy grande. Y entonces yo ya le había dicho al médico de urgencias que de la gravedad del caso, cuando estábamos ahí tratando de que la gente no entrara, cuando sale el médico con sus guantes, con sus manos llenas de sangre. Entonces el hombre se queda mirándome así con una mirada tan terriblemente triste y me dice: no pudimos hacer nada, llegó sin signos vitales. Por supuesto, ese impacto fue muy grande. Todo el mundo comenzó a llorar. La gente que venía de aquí de la universidad llegaba y con esa noticia era llorando, pero no estaba agresiva, sino era el dolor de haber perdido a uno de sus grandes dirigentes. Yo casi no entraba a la morgue de Federico Lleras porque me impactaba mucho. Cuando entramos ahí, estaba tirada en el planchón ese que es donde se colocan inicialmente a los muertos. Y yo me di la vuelta así y le veo el rostro, pero a mí me pareció que ese rostro estaba radiante, que ese rostro estaba brillante, ¿sí? Y de pronto me quedo observando y le veo una sonrisa desgarradora, una sonrisa de rebeldía, no era una sonrisa de odio. Esa fue la imagen que quedó para siempre tatuada en mi memoria de Norma Patricia Galeano. Yo no estuve ese día acá, yo ya estaba laborando en un municipio del sur del Tolima, y allá nos llega la noticia y pues obviamente el tema es muy complejo. Cuando venimos tratar de ubicarla, pues saber que no está. Fue un momento muy duro emocionalmente. Igualmente el tema, repito, de haber compartido el proceso en algún momento político y el tema también del comité estudiantil, del movimiento universitario, y pues sobre todo la tragedia, porque pues esto tiene mucho que ver con las cosas que hacen los estados, que hacen los gobiernos para manipular, para someter, y ella siempre estuvo pues obviamente en contra de esas imposiciones, las injusticias, ¿no? Todo fue tan claro en el sentido de que se supo quién disparó, se determinó el tema mismo de las características de la munición, de la bala, y sobre todo que pues se caracterizó como un tema de fragmentación, o sea, entra y por donde sale, eso no tenía forma de equívoco, y precisamente pues otro de los crímenes de Estado, impunidad total, pues eso genera tristeza, embarga una desesperanza, pero a su vez también, digamos, se convierte en un símbolo y de alguna manera pues hay que reconocer ese impacto, de pronto no en las dimensiones o en las sobredimensiones que algunos sectores plantean, pero sí dentro de lo que ella fue como persona y de lo que le aportó al movimiento estudiantil. Norma Patricia, una mujer que, aparte de su lucha social, también realizaba sus prácticas en el Palacio de Justicia. Fue una estudiante becada, incluso su tesis fue apoyada por el arqueólogo César Velandia. Norma me apoyaba en el proceso de clasificación, descripción, todo el proceso de organización del archivo. Asimismo apoyaba a los estudiantes y a las estudiantes que estaban haciendo su trabajo de grado a partir de la información que se encontraba en el archivo. Como era medio tiempo, pues ella trabajaba en las mañanas allí. Ese 7 de septiembre nos llegó al archivo el contrato de trabajo de Norma. Para que lo firmara, yo le propuse a Norma que bajáramos a la universidad, que firmara el contrato y que nos devolviésemos para el archivo, porque teníamos trabajo que hacer allí. Así quedamos, nos encontramos a las 2 de la tarde allí en las canchas de baloncesto. Yo le dije: vaya, entregue el contrato y nos vemos aquí para que nos vayamos juntas. Cuando Norma iba, cuando menos escuchamos una papabomba, y pues yo le tengo miedo a las papabombas, tengo que decir. Yo me devolví para la facultad y esperé un rato a que Norma apareciera. Norma no aparecía.
y un profesor dijo que si alguien estaba interesado en salir, que él tenía el carro, y yo me fui. Sobre las 5:30 o 6 de la tarde me llamaron a avisarme que a Norma la habían matado. Ese día fue muy triste para Norma. La verdad es que fue un día muy triste desde el comienzo hasta el fin. Era un día en el que ella tenía que dejar el apartamento donde trabajaba. Ese día no tenía que comer. Ese día tenía clase en el colegio a la 1. Es decir, ese día tenía muchas cosas, tenía muchas dificultades. Y bueno, la historia terminó con su muerte. A ratos yo me pregunto, ¿y qué pasó después qué significó para todo el estudiantado, para la sociedad, una muerte tan trágica, tan difícil como esa, para la universidad, ¿no? ¿Qué tantos cambios significaron? En el último semestre, entonces empezamos a diseñar el proyecto. Se planteó como una prospección arqueológica del Valle de las Lanzas, ¿sí? Que se supone que fue donde se fundó Ibagué, ¿sí? Pero el Valle de las Lanzas incluía un territorio bastante extenso y empezamos las salidas de campo. Trabajamos desde la montaña, empezamos desde Cajamarca, toda la cuenca del Coello, la cuenca del Conveima, y poco a poco fue saliendo el proyecto. Finalmente se hizo sobre la Martinica. No se había explorado nunca, nadie había estado explorando, ningún arqueólogo había estado en la Martinica, y para nosotros la Martinica significaba el punto central, el enclave, ¿sí?, cultural, ¿sí?, y poblacional de todo el Valle de las Lanzas. Y Patricia estuvo haciendo toda la temporada de campo con nosotros, ¿no? Precisamente cuando habíamos culminado todo el trabajo de campo y nos encontrábamos, ya era el mes de septiembre, estábamos organizando el trabajo de laboratorio. Era todo el trabajo aquí de limpiar materiales, de análisis de tierras, análisis de suelos, bueno, etcétera, macrorestos, y ya organizados para escribir el trabajo, ¿no? ¿Sí? Cuando vino la tragedia, ¿sí? Ese día precisamente nosotros habíamos estado trabajando aquí y no recuerdo exactamente los detalles, pero aplazamos algo que íbamos a hacer por la tarde y dijimos, bueno, entonces continuamos mañana, ¿no? Tal vez si no se hubiera aplazado, ¿sí?, no habría ocurrido. Siempre después de todo cuando nos hemos encontrado siempre hemos pensado, ¿no? Cada quien, yo me la encontré a ella y entonces, ¿qué tal que uno hubiera sido así? Pero definitivamente los hechos o la historia no se les puede torcer el rabo a la historia. El caso es que como a las 5 de la tarde, ¿sí?, cuando empezó la balacera, pues nosotros empezamos a cerrar el museo porque no sabíamos qué podía pasar y teníamos que salir. Y nos disponíamos allá a salir cuando vinieron los muchachos corriendo a contarnos que habían herido a Patricia. Por la mañana al otro día fue cuando pues, nos encontramos aquí, pues obviamente a llorar la triste noticia, ¿sí?, de que se había muerto, que habían asesinado. No hay que ponerle eufemismos, el ejército de Colombia asesinó a Patricia, ¿sí?, de manera alevosa, es decir, sin ninguna motivación. ¿Quién dio la orden de disparar? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Sí? Y siempre habrá quien oculte quién está más arriba dando las órdenes de disparar. Muchas conversaciones y promesas quedaron pendientes tras la trágica desaparición. Uno de sus profesores conserva un cassette que nunca le pudo entregar, ese regalo que ella le pidió y una bala le impidió recibir. El recuerdo que le queda a uno es de haber tenido una buena estudiante y que lamentablemente se fue de la manera más miserable. El día que la asesinaron, yo estaba en la Facultad de Educación que quedaba por este lado y conversé con ella. Le dije, Norma, ¿qué haces aquí? Tú tenías que estar en el archivo judicial. Me dijo, profe, no me dejaron salir. Eso fue lo que me dijo. Y estábamos con unos profesores de la facultad calificando unos exámenes de admisión a los profesores del magisterio
que para esa época aspiraban a hacer por primera vez una especialización en la Universidad del Tolima, brindada por la Facultad de Educación. Los primeros ruidos que escuchamos pensábamos que eran balas de salva. Finalmente nos dimos cuenta que eran balas de verdad y bueno, vino el trágico insuceso. Hay una anécdota importante que yo recuerdo, como ella era muy cercana a mi señora, ella iba a veces a la casa y escuchaba música de la que yo escuchaba en ese momento, que generalmente era trova cubana y algunos artistas alternativos latinoamericanos. Me dijo, profe, ¿usted me quiere hacer un regalo? Y yo le dije que sería enorme. Me dijo, ¿por qué no me regala un cassette con una selección de esa música? Y yo le dije, bueno, hagamos una cosa, usted escoja los temas que le gustan y yo con mucho gusto se los grabo. Y me dijo, no, a su elección, que ya yo sé la música que le gusta a usted. Lamentablemente yo grabé ese cassette y hubo 2 o 3 días en que no la pude ver. Eso lo conservo como una reliquia en mi casa. El cassette ya estaba hasta con dedicatoria, pero lamentablemente no se lo pude entregar. La fusión mutualista entre dos mundos, el de la juventud y el de la música, aumenta la velocidad de expansión de las ideas del cambio social. La vida universitaria sin música sería una contradicción biológica, porque, como afirmaba Castañeda, la sístole y la diástole del corazón coinciden con el sonido del tambor y con la pauta de la música. 7 de septiembre en el 94 la vi caer. Norma Galeano era una estudiante de ciencias sociales a punto de graduarse. Las balas militares no apagaron la protesta. Sonriente, soñadora y voz guerrera, Norma Galeano. Así recuerdo a mi compañera de clase de Sociología de la Educación. Era impactante encontrarse a una compañera tan empoderada, con ese vozarrón que la caracterizaba. Yo la veía como mi referente. Yo decía, quiero ser como ella. Y de pronto, el 7 de septiembre, yo creo que ya iban a ser las 5 de la tarde, después de que íbamos corriendo con algunos estudiantes en medio de la revuelta, la veo caer allá en donde está el monumento, la veo caer como en cámara lenta. Me parece haber escuchado, me dieron, algún grito hubo, le dieron, bueno, yo creo que fueron varias voces y ese eco quedó para toda mi vida, me cambió la vida, se me rompió la risa, como toda la forma de apropiarme de la universidad, ya era otro espacio. Ya la siguiente semana yo creo que todos los que estuvimos ahí vimos la universidad como otro lugar y pues no puedo olvidar y por eso no puedo olvidar ese momento y por eso hice una canción para poder expresar eso que me cambió tanto la vida y la percepción de lo que era ser un joven en ese momento que quería manifestarse, expresarse en defensa de la vida y de todos los ideales de educación pública universitaria que defendían en las universidades en los 90s. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Pero era tan temprano que no salía el sol y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Yo estaba en el colegio cuando nos dijeron mañana no vamos a ir a clase porque asesinaron a la hermana de una compañera que estudiaba en nuestro salón. Pues uno en el colegio enterarse de eso es tremendo. Y yo para entonces ya estaba sacando canciones de Silvio y me soñaba con entrar a la universidad porque sabía que el público como para compartir ese gusto iba a estar acá. Sin embargo no sabía que pues al llegar, como Norma le gustaba tanto esa música,
recién yo entré, hicieron unos concursos de intérpretes de canción social. Entonces, pues fue como mi oportunidad primera para cantarle a gente que le gustaba eso, pero en conmemoración de esa fecha tan dolorosa. Y después comenzaron a pasar los años y me seguían invitando. De hecho, hubo uno que no olvidaré jamás, porque se llamó 14 canciones contra el olvido, o sea, los 14 años de conmemorar esa fecha. Y canté ahí en el lugar donde ella cayó. Y ese día pues eran 14 canciones que yo iba a interpretar. Y ese día el maestro César Zambrano, nuestro director musical de la Universidad del Tolima, me escuchó todo el concierto pues, que yo di ahí. Y a partir de ese día, entonces, porque yo era solamente cantante del coro de la universidad, pero a partir de ese día pues, me vincularon a la orquesta como guitarrista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Tolima. Y desde entonces, creo que es el año 2009, hasta hoy estoy vinculado como músico de la orquesta de la Universidad del Tolima y del coro. Así que pues ese gusto por esa música, ¿quién iba a pensarlo? Ya después verla en el bloque 32, donde pues yo también soy egresado de la universidad, y pues que todos los años siempre la recordamos, y siempre hay alguien que dice esto y ahora pues son 30 años, así que pues es un honor hacer parte de esto, y ella marcó mi vida, aunque no la conocí. Norma es un referente aquí del liderazgo estudiantil, es la mujer que organiza, que lidera, la mujer que llega empoderada del movimiento estudiantil, que busca con la lucha reivindicar y mejorar las condiciones de los estudiantes, condiciones de bienestar, condiciones para las prácticas, condiciones de una educación de calidad. Entonces en ese momento pues Norma como referente, en ella podemos ver cómo aglutina el movimiento estudiantil liderado de las ciencias sociales. Las ciencias sociales para ella fue como el elemento también central que le ayuda a liderar, a hacer de la protesta un elemento favorable, ¿no? Esa protesta con argumentos, esa protesta con sentido. Lástima que fue vilmente asesinada. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.